gusto saludarlos. Vamos a dar inicio con nuestra clase. Solo confírmenme, por favor, si me salió aquí un mensaje de que mi conexión es un poquito inestable. Ahorita acabo de cambiar mi conexión y solo confírmenme si escuchan bien y ven la imagen, el video. Sí se ve, licenciada, sí se escucha bien. Perfecto, gracias. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase el día de hoy. Por favor, prendan sus cámaras. Y el día de hoy vamos a ver lo relativo a la demanda. Hoy vamos a entrar ya en materia. Les mandé, les acaban de compartir ahorita una demanda, ¿sí? Esta es una demanda, es un modelo de una demanda laboral y por favor tómenla en consideración porque vamos a hacer sobre esto algún ejercicio y también vamos a estar usando de guía esta demanda que les acabo de mandar o que les acaban de mandar. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver 4 puntos importantes que son el concepto y modalidades, los requisitos esenciales y secundarios de la demanda, las medidas cautelares y la modificación de la demanda, ¿sí? Bueno, entonces, respecto al concepto de la demanda, básicamente, solo me confirman por favor si están viendo la imagen que estoy compartiendo, la presentación. Sí, licenciado. Ok, gracias. Bueno, básicamente, ¿una demanda qué es? Una demanda es una petición. Dicho de otra forma, utilizando un sinónimo para entender un poquito más el concepto de demanda, es una petición. Lo voy a verificar, alguien quiere entrar. Es una petición. Una demanda es una petición. Una demanda es una reclamación. Aquí vamos a entender, previo a seguir con esto, dos conceptos importantes. La acción y la pretensión. Son dos conceptos que van de la mano y van ligados precisamente a la demanda. ¿Qué es la acción? La acción es el derecho que tiene toda persona de acudir a los órganos jurisdiccionales a reclamar un derecho. La acción es el hecho de comparecer ante un juez a plantear una situación o un hecho que merece ser conocido por un juez, ¿sí? Y esto lo encontramos fundamentado en el derecho de petición que establece la Constitución, en el artículo 28, si no estoy mal. Aquí encontramos fundamentado este derecho de acción. Entonces, la acción es el hecho o el derecho que tienen las personas de comparecer ante los órganos jurisdiccionales a poner en movimiento los órganos jurisdiccionales. Los juzgados, los tribunales, se encuentran precisamente constituidos para darle una solución a los planteamientos o a los problemas que se someten ante su conocimiento por parte de de los guatemaltecos, por parte de las personas, porque funciona así en todos los países que están basados en un país o fundamentados en una constitución. Entonces, ese es el derecho de acción. El derecho
el derecho de las partes a acudir a los órganos jurisdiccionales, a ponerlos en movimiento. Y la pretensión es lo que, valga la redundancia, pretenden las personas con su demanda. Por ejemplo, si estamos, si estamos ante un conflicto laboral, ante un problema laboral, accionamos el órgano de justicia o aplicamos nuestro derecho de acción al comparecer ante el juzgado y presentar nuestra demanda. Ese es el derecho de acción. Y la pretensión es el derecho que ya estamos explicándole al juez que consideramos nos asiste. Es lo que estamos directamente reclamando. Eso es la pretensión. Entonces, ante un caso laboral, una persona es despedida de manera injustificada y también no se le pagaron las prestaciones que le corresponden. Entonces, él llega con ustedes como abogados lo asesoran y le dicen que hay que demandar. Entonces, cuando se presenta la demanda, independientemente de que él la presente, porque el punto es la presentación como tal, la materialización de la acción se da a través de la presentación de la demanda. Ahí, la persona que llegó ante ustedes accionó ante el órgano de justicia. Y la pretensión va a ser la reclamación que él haga en su demanda. Es decir, si fue un despido, si él dice que fue un despido y que no le pagaron, pues la pretensión lógicamente va a ser que le paguen. Recuérdense que por despido la consecuencia es pagar indemnización y por el hecho de ocurrir o acudir ante un juzgado es, aparte de la indemnización, pagar los daños y perjuicios y las costas judiciales. Artículos 78 y 82 del Código de Trabajo. Bien, aparte de, si él dice que no le pagaron sus prestaciones cuando se fue, pues parte de la pretensión también va a ser que le paguen las prestaciones de carácter irrenunciable, como vacaciones, aguinaldo, bono 14. ¿Sí? Esa va a ser entonces su pretensión. Entonces son los datos importantes o los conceptos importantes que tienen que tener en cuenta antes de que hablemos de la demanda. Porque la demanda como tal ya viene siendo la formalidad que le vamos a dar a la pretensión, a la reclamación del trabajador. Y todos los requisitos de la demanda los encontramos contenidos en el artículo 332. Entonces, por favor, ubiquémonos en el artículo 332 del Código de Trabajo. 332. ¿Cuáles son los requisitos entonces que debe contener toda demanda? En primer lugar, la designación del juez o el tribunal al que se dirija, los nombres y apellidos del solicitante, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, vecindad y lugar donde recibe notificaciones. Cuando vayan a ver procesal civil, los requisitos de la demanda, de una demanda civil, están contenidos en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí hay 7. Lo que estamos viendo ahorita, o lo que vamos a ver ahorita en el contenido de la demanda, viene siendo casi lo mismo del contenido de una demanda civil. Hay algunas cosas que varían, pero con la gran diferencia que si en una demanda, cuando se presenta una demanda civil, si no cumple alguno de los requisitos del artículo 61, que contiene todos los requisitos de la demanda, si no contiene alguno de ellos, se puede rechazar. Se puede rechazar la demanda. En laboral no. En laboral se puede imponerle un previo, es decir, se le dice al trabajador, mire, no cumplió con este requisito, corríjalo, compónganlo o agréguelo. ¿Sí? En otras palabras, obviamente de una forma técnica, ¿verdad? Pero no se rechaza. Hay un solo motivo por el cual se rechaza la demanda en laboral y es por no consignar el lugar donde se le debe de notificar a la parte demandada, al patrón. ¿Sí? Ese es el único motivo por el cual se puede rechazar. De lo contrario, no se puede rechazar. Se impone un previo. ¿Sí?
Muy bien, entonces esa es la diferencia. Aquí entonces en la demanda, en primer lugar, designación del tribunal, la identificación prácticamente del demandante, todas sus generales, nombre, apellido, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, vecindad, lugar donde debe recibir notificaciones. Recuerden que ahora es casillero electrónico. ¿Sí? Muy bien. Relación de los hechos en que se funda la petición. Es decir, debe exponer todos los hechos que se dieron en el caso concreto. Debe de establecer también los nombres y apellidos de la persona a quien se reclame el derecho o contra quien se ejercite una o varias acciones, indicación del lugar donde pueden ser notificadas. Tiene que enumerarse los medios de prueba que vaya a ofrecer de forma concreta y puntual. ¿Qué más? Debe de hacer su petición en términos precisos, debe de indicar el lugar y fecha de la presentación de la demanda, firma del demandante o la impresión digital del pulgar derecho u otro dedo, si aquel les faltare o tuviera impedimento, o firma de la persona que lo haga a su ruego, si no sabe o no puede firmar. Entonces, por ejemplo, si se hace una demanda y el trabajador no puede firmar cualquier otra persona a su ruego. Y este es uno de los aspectos de laboral que no funciona así en civil, porque en civil tiene que firmar un abogado a su ruego. Aquí no, aquí puede firmar cualquier persona a su ruego, por supuesto. Si está el abogado, pues también puede firmar. Pero de lo contrario puede firmar una persona cualquiera a su ruego, ¿sí? Y en la demanda, pues, se pueden solicitar medidas precautorias. Pero vamos a dejar este último párrafo porque ahí vamos a hacer énfasis en las medidas precautorias después. Bien, entonces veamos cómo está constituida o estructurada una demanda. Esta es la demanda. De acuerdo al artículo 332, vayamos siguiendo el orden de lo que establece este artículo. Literal A, designación del juez o el tribunal. Aquí se está designando al juez. Hay algunas cosas que han cambiado, porque como siempre les digo, hay que hacer relación de la temporalidad de las normas. Nuestro Código de Trabajo es de 1947 y han existido reformas en los últimos 20 años con respecto a los tribunales directamente. Por ejemplo, ahora los juzgados de trabajo, pues como son varios, por lo menos aquí en Guatemala son un montón, son 15 juzgados y son 30 jueces, porque en cada juzgado hay 2 jueces. Entonces, se ha creado, tanto en la rama laboral como en la rama penal, en la rama civil, centros de servicios auxiliares. ¿En qué consisten? En que se presenta, es una oficina de donde se presentan las demandas y ellos manejan un sistema electrónico que aleatoriamente distribuye las demandas. No obstante, aquí en laboral solo recibe esta oficina, el Centro de Servicios Auxiliares vamos a ver, se llama Centro de Servicios Auxiliares para la Administración de Justicia Laboral, solo recibe las demandas y las cursa a un juez, a un juzgado de admisión de demandas, que aquí hay 3 jueces. Aquí en Guatemala tiene 3 jueces este juzgado. Es un juzgado pluripersonal porque hay 3 jueces y ellos se encargan de calificar la demanda para verificar si cumple con todos los requisitos, y si no cumple con todos los requisitos, pues se le ordena al trabajador que cumpla con los requisitos y se le establece claramente, se le dice, mire, no cumplió con esto, no cumplió con esto, no cumplió con esto, cumpla, ¿sí? Entonces, ahora este juzgado se llama Juzgado de Trabajo para la Admisión de Demandas, y por eso, Juzgado de Trabajo y Previsión Social para la Admisión de Demandas. Y por eso es que ustedes ven que este memorial, como es una demanda nueva, o es una demanda, va dirigido al juez de trabajo y previsión social para la admisión de demandas. Posteriormente, cuando ya ha cumplido con todos los requisitos, o si la demanda va bien desde el inicio, de una vez se admite para su trámite, se señala una resolución que admite para su trámite la demanda, y en esta resolución se establece quién es el juez que debe de conocer, y son estos juzgados
los que aleatoriamente mandan a un juzgado. Es decir, hay un sistema electrónico que asigna al juez que va a conocer de los 30 jueces que hay en Guatemala, ¿sí? Así es como funciona aquí. Ahora, hago esta aclaración porque en los departamentos es diferente. En los departamentos, por lo regular, hay un solo juzgado de primera instancia. Entonces, este juzgado se va a llamar Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social. Como ahí no existen tantos juzgados, pues no existe centro de servicios auxiliares, no existe juzgados para admisión de demandas, y es este mismo juzgado el que recibe, califica y le da trámite. Y este juzgado, entonces, cuando tengamos que dirigir una demanda a alguno de estos, no se le dirige como está aquí. Aquí de una vez se dirige así. Miren, señor juez de trabajo y previsión social, por ejemplo, del departamento de Chimaltenango, ¿sí? O del departamento que corresponda, porque ahí sí va directamente la demanda al juez directamente. En cambio aquí se tiene que presentar primero a esta oficina por la distribución que les estoy diciendo, ¿sí? Muy bien. Y entonces se hace la designación del juez en ese sentido. Número 2, literal B. Vaya siguiendo su código de trabajo, por favor, en su artículo 332. Y aquí está todo lo contenido en la literal B. Una diferencia muy grande que tiene un juicio ordinario laboral con respecto a esta parte, con respecto a los juicios de trabajo, es que aquí se solicita que se consigne la vecindad del trabajador, ¿sí? Esto es muy importante precisamente por la competencia, porque recuérdense que de acuerdo a las reglas de competencia de laboral, se verifica el lugar de ejecución del trabajo, después la vecindad del trabajador o el domicilio de la parte demandada. Y entonces por eso es importante determinar aquí la vecindad del trabajador. En cambio, en civil eso no es requisito, ¿sí? Muy bien. Sigamos. Luego viene, miren, el orden del memorial no importa. Es decir, bueno, por lo menos la parte inicial, pues de plano hay que darle una introducción y en un orden lógico y cronológico, y por eso es que primero está la designación del juzgado, luego la identificación del trabajador con todas sus generales, y posteriormente el orden puede variar, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, de acuerdo al artículo 332, en la literal C, que es lo que correspondería, se establece la relación de hechos. Pero aquí, por eso les digo, la redacción aquí, a partir de aquí, ya puede ser libre, no obstante que lleve todos los requisitos. Si se dan cuenta aquí, hay una parte expositiva, que es donde prácticamente le decimos al juzgado, al juez, de qué manera vamos a actuar, cuál es el lugar que, que señalamos para recibir notificaciones, qué es lo que estamos haciendo o por qué estamos compareciendo ante el juez y en contra de quién, y el lugar para notificarle. Y si se dan cuenta, esto está en la literal D. Prácticamente la literal D la estamos adelantando. Pero como les repito, este orden ya no es tan importante, porque aquí lo importante es, en el memorial, ser claros y precisos y llevar un orden respecto a la información. Porque imagínense, no tendría mucho orden que primero haga ver yo, antes de toda esta información que están viendo en la parte expositiva, irme de una vez a los hechos y decir qué pasó, cómo pasó, cuánto ganaba, cuánto devengaba, qué hora trabajaba, todo lo que se dio. Y por último poner esto, o después poner esto. Entonces no tiene como mucho sentido. Por eso les digo, aquí el orden a partir de la literal C no es tan importante. Lo importante es que se consignen todos los requisitos del artículo 332. Bueno, y entonces aquí con lo que estamos cumpliendo es con la literal D. ¿Qué estamos diciendo? Expongo de la dirección y procuración identificar al abogado que va a auxiliar si es que vamos a comparecer por medio de abogado, porque recuérdense que aquí no es importante o no es necesario o la ley no lo contempla como un requisito sine qua non. En cambio, en civil, sí, o en todas las demás ramas, sí, ahí hay que comparecer auxiliado por abogado, aquí no. Entonces, en primer lugar, pues, si se comparece
auxiliado por abogado, se hace ver quién, dirección y procuración. Segundo, casillero electrónico, identificar el casillero electrónico que estamos señalando para recibir notificaciones. Y aquí el motivo de la comparecencia. Comparezco a promover juicio ordinario laboral en contra de Juan Carlos, en su calidad de propietario de la empresa mercantil X, de quien ignoro el lugar de su residencia, pero puede ser notificado en segunda calle, edificio El Acueducto Zonal. ¿Sí? Ahí estamos. Y ahí sí, aquí sí ya vienen los hechos. Me adelanto un poquito a hacer algunas conclusiones. La demanda laboral realmente debe de ser sencilla. Miren, una demanda que tenga más de 10 hojas, es decir, 20 páginas, es mucho. No tienen por qué decir tanto. Si fuera un caso sumamente complicado en donde habría que declarar algunos derechos, ¿qué les pudiera decir? Un poquito complicados o algo que no sea muy conocido y nosotros necesitemos matizar bastante, explicar bastante de igual manera. Traten de ser siempre claros, puntuales y precisos y ordenados, ¿sí? Las demandas no tienen requisitos de formalidad respecto a números, signos, todo esto, ¿sí? Principalmente laboral, igual es civil. Entonces, el consejo general que les doy en estos aspectos es, cada vez que presenten una demanda, sean concretos, sean puntuales, como dijeran por ahí, al hueso. No se vayan por las ramas, no redunden en las cosas, traten de tener una buena redacción, no confundan redactar en primera persona y en tercera persona, sencillo, ¿sí? Pero que no les falte información y sepan ustedes exactamente qué quieren pedir en los memoriales. Muy bien, entonces aquí, respecto a los hechos, miren, primero, del inicio y finalización de la relación laboral. Inicié relación laboral con la parte demandada el 15 de julio del 2013 y finalicé el 6 de agosto del 2024 por despido directo e injustificado en virtud que sin motivo alguno se me indicó que estaba despedido. No, miren, cuando yo como trabajador argumento ante el juez que fui despedido, establezco en mi demanda que fui despedido, no necesito argumentar nada más, porque recuérdense que quien debe de probar que esto no es así es el trabajador. Vamos al artículo 78, ahí está el fundamento. Vean lo que establece el artículo 78. La terminación del contrato de trabajo, conforme una o varias de las causas enumeradas en el artículo anterior, el 77 lo que regula son las causas en las que se puede dar por finalizada la relación laboral por culpa del trabajador. Entonces, surte sus efectos, la terminación del contrato de trabajo, surte sus efectos desde que el patrono lo comunique por escrito al trabajador indicándole la causa del despido y éste cese efectivamente sus labores. Aquí viene la parte importante. Pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono, es decir, demandarlo, ante los tribunales de trabajo y previsión social antes de que transcurra el término de prescripción. ¿Cuál es este término? Donde dice, antes de que transcurra el término de prescripción, anoten ahí 30 días hábiles, artículo 260. ¿Sí? Para que vayan haciendo esas anotaciones importantes y tengan ahí muy puntual, porque ahí no dice el término de prescripción, entonces hagan el llamamiento 30 días hábiles, artículo 260. Entonces, el trabajador goza del derecho, vean, de emplazar al patrono antes de que transcurra el término de prescripción con el objeto de que pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba la justa causa, debe pagar al trabajador indemnización, daños y perjuicios y costas judiciales. ¿Sí? Entonces, por eso es que no existe una obligación como tal o no es un requisito esencial que yo diga en qué forma terminó la relación, cómo fue. Por ejemplo, imagínense,
que yo narre una cantidad de hechos aquí diciendo, el despido fue injustificado, llegó el gerente general de nombre Juan Carlos Ordóñez y me dijo, mire, señor tal, usted a partir de este momento está despedido. Yo vine y le dije, ¿por qué? Porque ya no queremos aquí, usted hizo esto y lo otro. Entonces yo, o sea, no es necesario que yo narre todos los hechos, porque desde el momento en que yo estoy emplazando, es decir, presentando mi demanda en contra del patrono, desde ese momento él queda obligado a probar que no existió tal despido injustificado, ¿verdad? Él está obligado a probar que él puede decir, por ejemplo, el patrono puede decir, bueno, en su defensa, que él no fue el que despidió al trabajador, sino que él fue el que se fue, o por ejemplo presentó su carta de despido, o sea, probar que no se dio ese despido injustificado, ¿sí? Muy bien. Entonces, como punto inicial, inicio y finalización de la relación laboral y forma en que finalizó la relación laboral. Luego, del trabajo desempeñado. De la jornada de trabajo. ¿En qué jornada laboró? Del salario de vengado, establecer el monto. Bueno, entonces miren, por eso les decía, en sus demandas pueden ser bien precisos. Si quieren no utilizar letras, pueden utilizar cifras. Ningún problema. Igual en las civiles. Entonces, no hay requisito al respecto. ¿En dónde hay requisito para no utilizar cifras, signos? En las escrituras o en las actas. Eso es notariado, ¿sí? Fuera de ahí se pueden utilizar números y letras. No hay un fundamento que lo prohíba. En notariado sí hay un fundamento, una norma expresa que establece que no se pueden utilizar cifras ni signos de punto, signos o no recuerdo exactamente, pero el punto es que no pueden utilizar cifras. Aquí en sus demandas sí. Entonces, si a ustedes se les hace mucho más fácil así, lo pueden hacer, que inclusive esta es más fácil a la hora de leer, ¿sí? Del lugar donde desempeñó el trabajo. Entonces aquí se establece dónde, ¿verdad? Dónde se elaboró. De la falta de pago de las prestaciones. Se establece que pues no fueron pagadas las prestaciones a las que tenía derecho. Esto lo voy a quitar. Ahí le quitan eso, de horas extras, ¿oyeron? Para que sea congruente, porque en toda la demanda no dice horas extras, solo hay. Bueno, miren, esta es una argumentación sencilla respecto a lo que pasó, los hechos más importantes de lo que pasó. En este caso, la persona está diciendo que existió una simulación contractual. La parte demandada disfrazó el contrato a través de un contrato de prestación de servicios, puesto que por el pago que recibía mensualmente le tuve que extender facturas. Sin embargo, en la relación laboral se dieron todos los elementos contenidos en el artículo 18 y 26 del Código de Trabajo, en virtud que tenía un jefe inmediato, que era el supervisor de ventas, que me ordenaba o asignaba el trabajo a realizar. Fui capacitado por la parte patronal, cumplía con un horario de trabajo y la relación laboral duró por más de 11 años. ¿Sí? Y ahí se están dando prácticamente los elementos. O sea, de forma concreta está diciendo, bueno, yo recibía órdenes, se me daban instrucciones de cómo realizar el trabajo, porque desde el momento en que un patrono, por ejemplo, le da algún curso o le da algún tipo de adiestramiento al trabajador, desde eso es un acto que lleva implícito, que va implícito dentro de la subordinación. Porque ¿qué sentido tiene que yo le diga a alguien que no es mi trabajador cómo hacer el trabajo o darle un curso para que sepa de mejor manera desempeñar su trabajo? ¿Verdad? Entonces, eso solo es propio de una relación laboral. Eso es típico de una relación laboral. Yo, como patrono, instruir a mis trabajadores de cómo hacer el trabajo a través de cursos u órdenes directas, ¿verdad? Muy bien. Y pues aquí ya las prestaciones que está reclamando. Reclama en concepto de prestaciones, las vacaciones, está reclamando por todo el periodo laboral, el aguinaldo por todo el periodo laboral, la bonificación, el bono 14 igual, la bonificación incentivo igual. Porque, si se dan cuenta, aquí está diciendo que no le pagaron. Miren, durante el tiempo que duró la relación laboral, no gocé de vacaciones, tampoco se me pagó aguinaldo,
bonificación anual para trabajadores del sector privado y público y bonificación incentivo, ¿sí? Entonces, aquí está reclamando todas. Dice que no le pagaron y por lo tanto está reclamando a todas. Y como consecuencia del despido, está pidiendo indemnización, daños y perjuicios y costas judiciales con base en lo que regula el artículo 78. Hago énfasis en algo muy importante respecto a estas tres prestaciones. Vean, en una situación normal, un trabajador que es despedido sin ninguna causa, porque el patrono ya no quiere que el trabajador trabaje para él o porque están recortando personal, pero es un despido, ¿sí? Sin causa justa. Recuerden que hay despido con causa justa cuando el trabajador comete algún acto o hecho que amerite despido. Y todos esos actos están contemplados en el artículo 77. No llegar en estado de ebriedad, no actuar de forma deshonesta en contra del patrón o en contra del trabajador, utilizar las herramientas de forma correcta, asistir a su trabajo, todo eso. Si el trabajador comete alguno de esos actos, es decir, comete algún hecho que vaya en contra de esos actos que le está ordenando el artículo 77, entonces el patrono tiene la facultad y el derecho de despedirlo sin tener ninguna responsabilidad, es decir, sin la obligación de pagarle indemnización, ¿sí? Bueno, entonces pensemos en un hecho, en una situación, en donde viene el patrono y le dice al trabajador, bueno, muchas gracias, está despedido, ya no necesitamos de su trabajo por X motivo, o sea, no hay causa justa. La ley le impone al patrono pagarle una indemnización porque no hay una causa justa por la cual lo esté despidiendo. Y entonces el patrono, pues en su buena fe dice, bueno, como lo estoy despidiendo, trabajó exactamente 3 años y la ley establece un salario por año, pues aquí están sus 3 salarios. Y muchas gracias, que le vaya bien. Todo bien, todo en orden porque está cumpliendo con lo que la ley establece. Ahora bien, este mismo caso, el patrono le dice, está despedido, no le paga absolutamente nada respecto a indemnización, entonces el trabajador tiene el derecho de emplazarlo, como establece el artículo 78, de demandarlo. Y cuando él lo demande, ojo, por haberlo demandado, el trabajador, aparte de que le tengan que pagar indemnización, se hace acreedor de que le paguen daños y perjuicios, porque recuerden que los daños y perjuicios constituyen pues un detrimento en el patrimonio de la persona, eso es de forma general. Los daños son el patrimonio perdido y los perjuicios es lo dejado de percibir por ese patrimonio perdido. Entonces, en el derecho laboral, los daños y perjuicios se traducen en el hecho de que por haber ido el trabajador a un juzgado a reclamar su indemnización, entonces eso es una pérdida en su patrimonio y le tiene que pagar el patrono daños y perjuicios. Un salario por cada mes que dure el proceso hasta un máximo de 12 salarios, ¿sí? Y por supuesto, aquí va implícito el hecho de pagarle las costas judiciales al trabajador. O sea, hay dos consecuencias de no pagar indemnización. La primera es daños y perjuicios y la otra es costas judiciales. Entonces, hago énfasis en esto, como les digo, porque tiene un orden de cómo pagarse esto. Es decir, el no pagar la primera indemnización tiene como consecuencia que le paguen también daños y perjuicios y costas judiciales, ¿sí? Bueno, después nos vamos al apartado de pruebas y aquí prácticamente ya llegamos al inciso E. Licenciado, Y proponemos las pruebas que consideramos necesarias. Adelante, por favor. licenciado, disculpe, si en caso el patrono no llegara a cumplir una de las dos formas que usted mencionaba, en este caso lo de las costas procesales, ¿verdad? ¿En qué delito incurriría el patrono? No, aquí no, delitos aquí no, Melanie, porque recuerde que aquí estamos hablando de derecho laboral. Delitos no. Si el patrono no paga la indemnización, la consecuencia es que de plano lo vayan a demandar
y la consecuencia es pagar daños y perjuicios y costas judiciales. Esa es la consecuencia por no pagar indemnización. ¿Sí? Pero, o sea, usted ahorita lo acaba de mencionar, ¿verdad? Las consecuencias por no pagar la indemnización traían lo que son las costas procesales. Pero si él... Daños y perjuicios y costas judiciales. Ajá, exacto, costas judiciales, perdón. Si en caso él no pagara esas costas judiciales, ¿qué se procedería a hacer ahí? Bueno. Mire, pues, recuérdese que cuando una persona es condenada a pagar, no voy a decir condenada, sino porque es una palabra un poquito más propia del derecho penal. Cuando una persona, un patrono, es vencido en el juicio, es decir, el juez declara que debe de pagar, por ejemplo, en este caso, todo lo que está reclamando el trabajador en este caso, la idea es esta. Miren, pues, me demandan como patrono y me dicen, bueno, como no pagó las prestaciones que tenía que pagar, pues ahora tiene que pagarlas. Y entonces, después de que la sentencia esté firme, se hace una liquidación, ¿verdad? Porque aquí lo único que se declara es el derecho, no se dice exactamente cuándo, porque aquí hay otra etapa después de la sentencia que es la liquidación. Entonces se hace la liquidación y se dice, bueno, en concepto de aguinaldo, tanto, en concepto de bono 14, tanto, en concepto de vacaciones, tanto, en concepto de indemnización, tanto, en concepto de daños y perjuicios, tanto, y en concepto de costas, tanto, ¿sí? Bueno, entonces, perdón, las costas no se hacen, no se cobran, no se cuantifican en la liquidación, eso tiene que ser aparte. Entonces llegamos ahí y se cuantifica, ¿verdad? Pongámosle un número, 200,000 quetzales. Bueno, entonces se declara en la liquidación, que es una resolución, donde se dice, bueno, patrono, lo que hace total son 200,000. Muy bien, se notifica. La idea es que cuando me notifiquen eso como patrono diga, bueno, me vencieron, ¿sí? Y llego al juzgado y digo, juzgado, vengo a pagar los 200,000 quetzales. Esa es la idea, pero no funciona así. Casi en ninguno de los casos que existen, el patrono llega directamente a pagar. A veces sí, pero es muy raro. Entonces, a partir de aquí es donde viene la fuerza del Estado. Aquí es donde viene la fuerza, la coerción, el derecho de coerción que tiene el Estado, la fuerza coercitiva. Y entonces se le dice al patrono, bueno, señor patrono, son 200,000 quetzales. Debe de pagar esto al trabajador. En caso de que no lo haga, se procederá al embargo de sus bienes. ¿Sí? Así es como funciona, Melanie, y para todos. Entonces, si no paga el patrono, bueno, el embargo se puede dar desde antes, pero eso lo vamos a ver ahorita porque es precisamente punto de uno de los temas ahorita de este módulo que estamos explicando. Pero la idea es que ustedes entiendan que una vez se dicta la sentencia, se declara el derecho y después se dicta la liquidación para establecer cuánto es lo que tiene que pagar en su totalidad el patrono. Si él no comparece a pagar voluntariamente, se hace efectivo el pago a través de las medidas cautelares o precautorias. Es decir, se aplica la fuerza del Estado y se le embargan al patrono los bienes que tenga para hacer pago al trabajador. Si tiene una casa, se le embarga. Si tiene un carro, se le embarga. Si tiene cuentas bancarias, se le embarga. Lo que tenga. ¿Sí? Entonces, si no paga, consecuencia, coerción a través de las medidas cautelares o precautorias. Adelante, Nodni. Gracias. Licenciado, Adelante. esto es, por ejemplo, siempre y cuando sea como la cantidad que el demandando está solicitando. En el caso de embargar, por ejemplo. No le Por entendí ejemplo, muy bien. yo demandé y no me pagaron, ¿verdad? O sea, no me dieron mis prestaciones o lo que estoy solicitando. El embargo se hace y, por ejemplo, ustedes embarcan el carro si cubre la cantidad que yo pretendo recibir. Así es. Sí, mire, se embarga lo que haya, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso que estamos poniendo como ejemplo, la liquidación ascendió a 200,000, ¿sí? Lógicamente yo voy a embargar algo que equipare esos 200,000. Si le llegara a embargar cuentas bancarias,
pues aquí le estoy embargando dinero y si le embargo solo 100,000, pues quedarán pendientes 100,000. Pero si en una cuenta bancaria hay 200,000 quetzales, es mucho más fácil, porque prácticamente ahí ya no hay nada más que hacer, más que ordenar la entrega de ese dinero. Pero cuando hay otros bienes, por ejemplo, un carro, una casa, algo que sea un bien mueble o inmueble que no sea dinero, aquí hay que apreciar el bien, es decir, hay que justipreciarlo, hay que cuantificarlo, hay que tasarlo, ¿sí? Es decir, determinar un precio para verificar si lo que estoy embargando cumple con el monto. Imagínense que embargue un carro 2010, un Toyota Corolla, modelo 2010. ¿Cuánto creen ustedes que valga ese carro? O pónganle un precio. Pongámosle 60,000, ¿sí? 50,000. Si yo embargo ese carro, no tendría sentido y sería muy tonto de mi parte decirle al juez, mire, señor juez, con esto me doy por pagado. Yo lo que tendría que hacer es justipreciar el carro, hacerle una evaluación, decirle, por todo esto a través del juez, ¿verdad? Esto no lo puedo hacer solo. Le embargo un carro y entonces le digo al juez, señor juez, le solicito, le propongo a un valuador, a un tasador, que es tal persona, es experto en carros y para que le ponga un precio al carro. Y entonces, con base en eso, él viene y pues, autoriza al tasador, le pone el carro a su disposición para que él le haga el examen correspondiente y determine, bueno, el carro vale 60,000. Con el dictamen de él se presenta al juez y se saca a remate el carro por 60,000, ¿sí? Para que alguien llegue y pues pueda pagar esos 60,000 por el carro y el dinero se le entrega al trabajador o en todo caso el trabajador se queda con el carro por la cantidad de 60,000. Es decir, que nos van a faltar todavía 140,000 quetzales y hay que buscar más bienes para poder embargarlos y hacernos pago, ¿sí? Adelante, Neri. Gracias, licenciado. Estaba viendo por acá que en las prestaciones reclamadas en daños y perjuicios, en el literal B del artículo 78 dice: a título de daños y perjuicios, los salarios que el trabajador ha dejado de percibir desde el momento del despido hasta el pago de su indemnización, hasta un máximo de 12 meses de salario. Esto quiere decir que él solo va a tener derecho a 12 meses. Son los sueldos caídos que normalmente le llaman. Sí, Neri. Exactamente, eso es los sueldos caídos. Es decir, así se conoce como coloquialmente para entender que lo que nos están pagando en concepto de daños y perjuicios son salarios que dejamos de percibir desde que nos despidieron hasta que nos paguen. Y por eso la ley le pone un límite de 12, porque por lo regular, imagínense, me despiden hagamos de este caso que les estoy mandando el memorial, es del 2024, la demanda se presentó en el 2024 y el despido fue, si no estoy mal, agosto o algo así, les puse aquí en la demanda, veamos, rapidito. El despido fue 6 de agosto del 2024. ¿Cuántos meses llevamos ahorita? Del 6 de agosto de 2024 para acá. Vamos a ver, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 7 meses, ¿sí? Esta demanda posiblemente tuvo la primera audiencia ahorita en enero o febrero. En lo que se dicte sentencia va a llegar octubre. Para octubre, ¿cuántos meses ya tenemos? Ya tenemos como 14 o 15 meses. Bueno, imagínense que el patrono apela la sentencia. Eso se va otro año a segunda instancia y ya tenemos 28 o 29 meses. En lo que eso causa firmeza al regresar y en lo que le paguen al trabajador, van a pasar como 30 meses o 35 meses. Entonces, los salarios caídos ya no pueden llegar hasta esa cantidad porque la ley le pone un límite de 12. El artículo, como lo dice Neri, exactamente establece que se pagará un salario desde el despido hasta que se le pague. Pero para eso van a pasar mucho tiempo y por eso la ley contempla un límite de 12 meses. Esos daños y perjuicios son cabalmente lo que dice Neri, se conoce coloquialmente como el pago de los salarios caídos. Pero nosotros llamémoslo correctamente como es y técnicamente daños y perjuicios, ¿sí?
Pero para entenderlo está bien, Neri, solo que nosotros obviamente vamos a tener que llamarlo como la ley lo contempla, daños y perjuicios. Sí, licenciado. Entonces quiere decir que si el caso llega a estar, como dijo usted, 30 meses para resolverse, la persona, el demandante va a tener solo derecho a 12 salarios. Correcto. Así es. El límite es 12. Ah, ok, gracias, Lick. Para servirle. Muy bien. Entonces, bueno, continuemos. Luego pasamos a las pruebas, seguimos en la literal E. Y aquí, pues, proponemos todas las pruebas que consideremos necesarias. A ver, en el Código de Trabajo no tenemos una nominación muy ordenada de las pruebas, pero por supuesto, se van desarrollando a partir del artículo 334 hasta el artículo 356. Pero como recuérdense que aquí aplicamos supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil, y este código sí tiene bien nominadas y numeradas, enlistados los medios de prueba. Están en el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, a la par de la literal E del artículo 332, hagan el llamamiento y pongan artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y aquí están los medios de prueba. Vean. ¿Cuáles podemos proponer? Todos estos. Declaración de las partes, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, documentos, medios científicos de prueba, presunciones. Ojo, hay medios de prueba que aquí tienen un nombre específico. Y entonces, por ejemplo, en derecho civil, la declaración de parte, cuando queremos que una de las dos partes declare, se llama así, declaración de parte. En derecho laboral se llama confesión judicial, ¿sí? No se llama declaración de parte, se llama confesión judicial. Y eso lo encontramos regulado en el artículo 354. Pero tranquilos, ahí vamos a llegar a una parte específica de los medios de prueba. Entonces, solo para que lo tomen en consideración. Muy bien. Continuemos con la demanda. Entonces, tenemos aquí, confesión judicial. Pues la forma de pedir esta prueba, de ofrecer, perdón, es sencilla. Solicitamos que la parte demandada debe prestar confesión judicial en forma personal y no por medio de apoderado, con el apercibimiento de que si dejare de comparecer sin justa causa será declarado confeso en las posiciones planteadas o preguntas que se acompañará en la plica correspondiente. ¿Sí? Declaración de testigos. Podemos presentar los testigos u ofrecer los testigos que nosotros consideremos pertinentes, hasta 3. ¿Sí? Entonces tenemos declaración testimonial y aquí proponemos el nombre de la persona que queremos. Y si, miren, ojo, si nosotros queremos que el juzgado cite al testigo, entonces le ponemos la dirección. Si nosotros lo vamos a llevar, no es necesario. Porque a veces en las relaciones laborales podemos citar como testigos, por ejemplo, al gerente de la empresa. Y si él está trabajando para la empresa, pues lógicamente no va a querer ir como nuestro testigo, ¿verdad? Pero como lo podemos citar, el juez tiene la facultad de citarlo. Y entonces aquí, por ejemplo, imagínense que este fuera el gerente general y está trabajando y yo le digo que llegue a testificar lógicamente a mi favor, como trabajador, no va a querer llegar. Entonces, aquí lo mejor es venir y proporcionar la dirección donde puede ser citado y le decimos al juez que lo cite. ¿Sí? Muy bien. Prueba documental.
toda la prueba documental que ustedes tengan. En este caso, si ustedes se están dando cuenta, aquí el trabajador está diciendo que él trabajó durante 11 años, pero que fue de forma simulada, es decir, que se le contrató a través de servicios, pero él lo que estaba realizando era un trabajo, no eran servicios. Y por lo tanto, aquí pues la prueba reina, y en este caso él lo tenía, era el contrato de servicios. Y está diciendo, pues ofrezco la prueba del contrato de servicios. Está su gafete de identificación, 84 facturas que emitió la parte demandada, el contrato de servicios y la patente de empresa mercantil. ¿Sí? Documentos que debe exhibir la parte demandada. Las planillas remitidas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, los libros de contabilidad, diario mayor y balance, por el periodo laboral. Está pidiendo también un informe para ser solicitado al Instituto Alix, para que informe si la parte demandada ha realizado los pagos o cuotas patronales y si el actor se encuentra reportado como afiliado. ¿Esto para qué sirve? Esto, pues, más que todo, vean, cuando se pide este tipo de informes y por qué se quiere esclarecer, lógicamente, pues aquí en este caso él no va a aparecer, pero sí es bueno para dejar un antecedente. Lógicamente el trabajador no va a aparecer reportado porque él mismo está diciendo, no me tenían como trabajador, ¿verdad? Y él lo que está pretendiendo es que se declare la relación laboral. Entonces, ¿pero por qué lo piden en estos casos? Miren, cada caso es diferente y ustedes van a tener que ofrecer la prueba de acuerdo a lo que ustedes quieran probar. ¿Qué está queriendo el trabajador con esto? Que el patrono no reportó las cuotas que él tenía que haber reportado al IMSS. ¿Y por qué es importante? Porque recuérdense que de esto se va a valer el trabajador en el futuro para poder requerirle o exigirle al IMSS que le pague una jubilación, ¿sí? Muy bien. Y por último, las presunciones, tanto legales como humanas. Las peticiones, en términos claros y precisos, aquí ya nos vamos al inciso F, en términos claros y precisos. Bueno, primero que se admita para su trámite la demanda planteada por José en contra de Pedro. Espérense, aquí corrijan lo que encuentren ustedes mal en la demanda. ¿Sí? Lo que les mandé nada más es este ejemplo. Que se tome nota del lugar para notificar a las partes, que se tenga como abogado, director y procurador a la abogada propuesta, que se tengan por ofrecidos los medios de prueba, descritos e individualizados, que se señale la audiencia para el juicio oral y se aperciba a las partes de que comparezcan con sus respectivos medios de prueba, bajo apercibimiento que de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no comparezca sin más citarle y oírle, ¿sí? Que se conmine a la parte demandada que comparezca a la audiencia que el juzgado señale a prestar la confesión judicial en forma personal y no por medio de apoderado, bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía si dejare de comparecer en la forma solicitada. Que se prevenga a la parte demandada que debe exhibir el día de la audiencia, que para el efecto se señalen los documentos relacionados. Bajo procedimiento que de no exhibirlos se tendrá por ciertos los hechos aucidos por el oferente de la prueba. Es decir, que si no exhibe los documentos que se están indicando, se debe de tener por cierto lo que el trabajador está argumentando. Y de fondo, pues, que una vez agotado el trámite se dicte la sentencia y se declare la relación laboral. Porque vean que el trabajador aquí está diciendo, miren, yo trabajaba, pero se me tenía en una contratación que estaba disfrazando la relación laboral, que estaba simulando la relación laboral, que estaba escondiendo o encubriendo la relación laboral. Y por eso él pide de fondo que se declare la relación laboral. Porque una vez declarada la relación laboral, pues va a tener derecho a todo lo que está pidiendo. ¿Y qué está pidiendo? Que le paguen vacaciones, aguinaldo, bonificación incentivo por todo el periodo que duró la relación laboral porque no le pagaban estas prestaciones. Indemnización también por el periodo laborado, daños y perjuicios hasta 12 salarios, costas judiciales en la forma que lo establece aquí el decreto 111-96, porque ese es el decreto que regula cómo y cuánto se puede cobrar cuando uno presenta un juicio, un proceso, ¿sí? Cuánto se cobra por una demanda, cuánto se cobra por un memorial, cuánto se cobra por la dirección y procuración, todo eso, ¿sí? Y pues por último está
justifique si el juzgador evidencia existencia de violaciones a las leyes laborales. Vamos a la última parte, lugar y fecha, inciso G, y la firma del demandante. Y si hay auxilio, pues se puede proponer de una vez, ¿sí? Bueno, aquí se propuso el auxilio, entonces aquí firma del demandante. En dado caso, vean, en dado caso no pueda firmar el demandante, pues solo el abogado. Aquí nada más, en su auxilio. Si quieren ser un poquito más técnicos, pueden poner a ruego del presentado, quien de momento no puede firmar, y en su auxilio, y ya firman ustedes como abogados, ¿sí? Ahora, si no, pues, cuando no firma, sí tienen que hacer ver que es a ruego, ¿sí? A ruego del presentado, y en su auxilio, ustedes como abogados. Si solo va a firmar una persona que no sea el abogado, solo a ruego del presentado. Recuérdense que lo puede firmar cualquier otra persona a su ruego, ¿sí? Si no lo puede firmar el trabajador. Muy bien. Ahí tenemos eso. Veamos una estructura simple del memorial. Básicamente es eso. Perdón, solo antes de que pasemos aquí. Pasemos a esto. Vean. Vean aquí. ¿Quién me puede decir qué le hace falta a este memorial que lleva la mayor parte de memoriales que ustedes hayan visto en algún momento? Citas de leyes. ¿Perdón? Las citas de leyes. Correcto. Eso no lleva este memorial, porque el artículo 332 no lo establece como un requisito. Vean, aquí no lleva fundamento de derecho. Veamos, por ejemplo, un memorial de un proceso civil. Vamos a ver, una demanda ordinaria. A ver. Veamos esta demanda. Solo lo que quiero que vean es la estructura de esta demanda. Miren, aquí. La parte introductoria, designación del tribunal, identificación de los demandantes, la parte expositiva de todo lo que ya vimos, la calidad en con que actúan, el auxilio profesional, lugar para recibir notificaciones, razón de la gestión. Hechos. Y aquí todo lo que quieren argumentar. Este es un juicio ordinario civil, ¿sí? Aquí están argumentando que ya hay una sentencia de amparo, que hubo un negocio jurídico, la relación de hechos de por qué están demandando la nulidad, ¿sí? Aquí citan otros antecedentes, todo esto son argumentos, y aquí viene perdón, esto creo que no está. Vean la cantidad de argumentos que tiene este memorial. Medios de prueba, de igual manera, y fundamentos de derecho. Miren, porque el artículo 61 exige que se establezcan cuáles son los fundamentos de derecho y también establece la cita de leyes. Miren. En las que se está fundamentando toda la petición y todos los argumentos que se están realizando. En laboral eso no es necesario. Entonces, si se dan cuenta, aquí no está eso. Ahora, si ustedes lo quieren poner, ¿está mal? No. Si lo quieren poner, perfecto. Cuando son demandas como estas, donde realmente no es tan
podríamos decir que no son tan difíciles o los hechos no son tan controvertidos, pues no es necesario. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera hacer argumentos, si estoy realizando argumentos que son abstractos o no tan palpables, un poquito más difíciles de entender, por supuesto, aquí prefiero mejor citar los artículos correspondientes para establecer que la ley, ser claro con respecto a lo que la ley establece para darle argumentos más sólidos al juez, ¿sí? De lo contrario, si ustedes no quieren, no hay ningún problema. Entonces, por eso, esta demanda, si ustedes se dan cuenta, no lleva los fundamentos de derecho ni las citas de leyes, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas antes de que pasemos al siguiente punto? Perdón, solo esto. Entonces, aquí tenemos pues un esquema de lo que lleva el memorial de demanda del ordinario laboral. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la introducción que está en los incisos A, B y D, y aquí está en el orden que lo estábamos viendo en el memorial. Individualización del órgano jurisdiccional, del demandante, lugar para hacer notificaciones, representación que se ejercita, indicación del asesor o procurador, individualización del demandante o los demandados, lugar para recibir notificaciones de los demandados. Luego tenemos el contenido en los incisos C, E y F, y parte final, el artículo 332, con respecto a los fundamentos de la petición, los hechos, los derechos y las pruebas. Y vean cabalmente que aquí dice derechos opcional, ¿sí? Es opcional. ¿Ustedes lo quieren poner? Perfecto. Si no, no hay problema. Y las peticiones. Lo que queremos, la admisión y trámite. Hay problemas si yo en un memorial establezco peticiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y nunca dije cuáles eran las peticiones de trámite y las peticiones de fondo. No hay ningún problema, porque eso no es requisito, porque eso la ley no lo contempla. ¿Por qué se hace o por qué están los memoriales? Para ser explícitos, ¿sí? Eso es importante. No les puedo decir, lo que pasa es que miren, aquí no va a haber problema. Si ustedes lo hacen o no, no hay problema. No les van a rechazar jamás un memorial por eso. Y si lo hacen, sería una aberración. Pero en civil a veces lo hacen y dicen que eso es un requisito. Pero si ustedes se van, no hay fundamento al respecto, ¿sí? Pero, repito, esto es para que ustedes lo tengan claro. Lo importante es que sean explícitos. Entonces, de preferencia, siempre dividan sus peticiones en trámite y fondo, ¿sí? Eso es como para darle realce a sus peticiones, que se vea qué exactamente quieren ustedes. Muy bien. Entonces, en las peticiones, admisión y trámite, lo que quiero pedir de sentencia o de fondo, y puedo también pedir medidas precautorias. Ese es el siguiente punto. Y por último, lugar y fecha y la firma del demandante o la impresión digital o la firma a ruego por otra persona. ¿Sí? Bien, pasemos al siguiente punto entonces, que son las medidas precautorias. Vean, yo puedo incluir en mi memorial de demanda de una vez las medidas precautorias, es decir, que puedo solicitar, señor juez, imagínense, aquí vamos a la demanda y aquí estoy, peticiones de trámite, ¿sí? Y aquí puedo venir y decir, en la última, miren, puedo agregar un numeral, solicito como medidas precautorias el embargo de las cuentas que el demandado posea en los bancos del sistema. Y entonces aquí viene la parte importante del derecho laboral contenido en el artículo 332 en el último párrafo, que establece que en la demanda puede solicitarse las medidas precautorias bastando para el efecto acreditar la necesidad de la medida. ¿En qué consiste eso? En otras palabras, lo que el legislador quiso establecer aquí es que debe de indicar por qué se le debe de otorgar la medida que está solicitando, que justifique por qué se le debe de otorgar. Entonces, ¿qué podrían considerar ustedes como
esa necesidad o esta justificación de que el juez me otorgue las medidas precautorias que yo quiero. Por ejemplo, que él esté sacando el dinero de las cuentas de los bancos, o, por ejemplo, le puedo decir al juez, señor juez, solicito las medidas precautorias porque él tiene otras demandas de otros empleados y le están embargando también sus cuentas bancarias, y por lo tanto la necesidad radica en que si no se me otorga la medida, podría no tener ya dinero en las cuentas bancarias cuando en un futuro se le puede embargar. Por ejemplo, eso podría ser una necesidad. Entonces, prácticamente ahí estoy justificando por qué se le tiene que embargar. Entonces, solicito como medida precautoria el embargo de las cuentas que el demandado posee en los bancos del sistema. Y la necesidad medida radica en que el demandado está sacando el dinero de sus cuentas bancarias, puesto que ha sido demandado por otros trabajadores. ¿Sí? Se me ocurre, ¿verdad? Eso podría ser una justificación. Podríamos decir también, asimismo, la necesidad radica asegurar las resultas del proceso. ¿Sí? Entonces, si no justifican el motivo o la razón por la cual ustedes quieren la medida precautoria, no se les va a otorgar, porque el artículo 332 es bien explícito al respecto. Si no, no se otorga. ¿Sí? Bueno, ahí estamos con respecto a eso. ¿Alguna duda? Licenciado, perdón, cuando van a hacer la demanda oral, y como no hay, obviamente no llevaría abogado defensor, en el juzgado le asignan uno de la defensa pública. Buena pregunta, Katia. No. Miren, sí, en efecto, el trabajador puede plantear su demanda con auxilio de abogado, o puede hacerlo él, cumpliendo con los requisitos, o puede comparecer a los centros, a los juzgados. No, aquí en el caso de Guatemala no a los juzgados, lo atienden en el Centro de Servicios Auxiliares, y lo remiten al juzgado de admisión de demandas. Y ahí puede él plantear su demanda de forma verbal y ellos le dan forma. Se levanta un acta y ahí le dan forma, le preguntan qué es lo que quiere, hacen una relación de hechos breve. Les voy a compartir también una copia de eso para que ustedes lo tengan ahí dentro de sus archivos. Y cuando llega solo o llega de esa manera, vean, si presenta su demanda escrita sin auxilio de nadie, o si presenta su demanda verbal, obviamente sin auxilio de un abogado, él puede comparecer así. Para el trabajador no hay problema. Sí, él puede comparecer así, solo. Ahora, el patrono también puede comparecer solo, pero en el caso del patrono sí no es recomendable, porque sí hay que hacer una defensa. Y el patrono, por más que sepa, si no es abogado, no va a hacer una defensa y se va a terminar perjudicando. Entonces, en el caso del trabajador, no. Ahora, ¿quiénes pueden ayudar a los trabajadores que comparecen sin abogados? El Ministerio de Trabajo tiene un departamento que puede asesorar a los trabajadores de forma gratuita. La defensa pública penal. Recuerden, escuchen el nombre, Defensa Pública Penal. Esta entidad hace defensa únicamente en casos penales. Y recuerden que en penal obliga